Un hombre sin hogar se acurruca contra el frío despiadado, invisible para el mundo que lo rodea. La nieve cae implacablemente, borrando huellas y recuerdos por igual. Pero cuando la vida de una familia pende de un hilo en una oscura noche de invierno, Michael descubrirá que el verdadero heroísmo no conoce límites. Hola a todos, bienvenidos a Cuentos Inolvidables. El viento aullaba como un animal herido, azotando la nieve a través de la calle desierta. La oscuridad presionaba contra las ventanas de las casas dormidas, y la temperatura seguía bajando, convirtiendo el mundo en un paisaje congelado de blanco y gris. En medio de aquella helada noche invernal, Michael se acurrucaba cerca de la entrada de una panadería cerrada, su cuerpo presionado contra el frío muro de ladrillo. Habían pasado 2 años desde que Michael lo perdió todo. Alguna vez tuvo un trabajo, un pequeño apartamento y sueños de un futuro mejor. Ahora era solo una sombra más en la calle, invisible para la mayoría de las personas que pasaban apresuradas, apartando la mirada. Su manta, delgada y gastada, ofrecía poca protección contra el frío implacable. Los parches de tela estaban tan desgastados que el viento los atravesaba como cuchillas, enviando escalofríos por su espalda. Michael cerró los ojos, intentando recordar el calor. Pensaba en un café caliente, en habitaciones cálidas, en la vida que alguna vez tuvo. Pero los recuerdos eran peligrosos cuando se era sin hogar. Podían romper tu corazón una y otra vez. Así que se concentró en sobrevivir, en encontrar la próxima comida, el próximo lugar para descansar, el próximo momento de seguridad. La entrada de la panadería le proporcionaba un refugio mínimo. Durante el día, el dulce aroma del pan se filtraba desde el interior, tentador y cruel. Ahora, en medio de la noche, solo quedaban silencio y frío. Michael ajustó su posición, apretando la manta más cerca de sus hombros. Sus dedos, rojos y rígidos, parecían que se romperían si los movía demasiado rápido. El agotamiento lo arrastraba, pero el sueño nunca era completo, nunca era seguro. Las personas sin hogar habían aprendido a mantenerse medio despiertos, siempre escuchando, siempre alerta. Un momento de sueño profundo podía significar perder sus pocas pertenencias o volverse vulnerable a los peligros de la calle. Mientras la tormenta de nieve se intensificaba, Michael escuchó el viento silbando entre los edificios, trayendo consigo sonidos extraños. Al principio, pensó que era solo otro truco de la noche invernal. Pero entonces, un olor diferente captó su atención. Algo no estaba bien. Humo. No el humo reconfortante de una chimenea o una acogedora lumbre. Este olor era diferente, agudo, peligroso. Michael se incorporó, sus sentidos repentinamente alertas. El olor se hacía más fuerte, cortando el aire helado. Sus instintos de supervivencia, afilados por años en la calle, le decían que algo andaba mal. Muy mal. Escudriñando a través de la nieve arremolinada, entrecerró los ojos hacia las casas frente a él. Y entonces lo vio. Un resplandor tenue y parpadeante, que no pertenecía a ninguna lámpara callejera o luz de ventana ordinaria. Algo estaba ardiendo. El cuerpo de Michael se movió antes de que su mente pudiera procesar completamente el peligro. Años de supervivencia en la calle le habían enseñado a actuar rápidamente, a responder a las amenazas sin dudarlo. El destello luminoso de la casa frente a él se intensificó, y ahora podía ver delgados filamentos de humo escapándose alrededor de la ventana de la cocina. La calle estaba vacía, silenciosa, salvo por el viento aullante y la nieve que caía. Nadie más parecía haber notado el peligro creciente. Michael se puso de pie con dificultad, sus botas gastadas resbalando sobre el pavimento helado. Cada paso era una negociación cuidadosa entre el equilibrio y la urgencia. Mientras se acercaba a la casa, los detalles se volvieron más claros. Era una vivienda suburbana típica, de 2 pisos, con revestimiento blanco y contraventanas verde oscuro. Las luces navideñas seguían colgando del tejado, congeladas y apagadas.
A través de la ventana frontal, Michael podía ver una sala familiar bañada en el suave resplandor de una sola lámpara. Un árbol de Navidad se erguía en la esquina, sus decoraciones brillando débilmente. En el interior, una familia dormía plácidamente. Un hombre yacía en el sofá, un brazo colgando hacia el suelo. A su lado, su esposa estaba acurrucada en un sillón, con una manta sobre los hombros. Arriba, Michael pudo distinguir dos formas más pequeñas en camas separadas. Niños, inocentes e inconscientes del peligro que crecía en su cocina. El olor a humo se hizo más intenso. Michael reconoció el olor distintivo de una quemadura eléctrica. Probablemente un electrodoméstico defectuoso, un enchufe sobrecargado o un cortocircuito. Las chispas probablemente bailaban cerca de materiales inflamables, esperando transformarse en llamas hambrientas. Primero se acercó a la puerta principal, golpeando con toda su fuerza. ¡Despierten!, gritó, su voz ronca por el frío y la falta de uso. Pero el viento devoró sus palabras, y la familia en el interior siguió dormida. El tiempo se agotaba. Michael miró rápidamente alrededor y vio un ladrillo en el borde del jardín, parcialmente enterrado en la nieve. Sin dudarlo, lo agarró y se movió hacia una ventana lateral. Sus manos, aunque congeladas, encontraron la fuerza suficiente para lanzar el ladrillo. El cristal se hizo añicos con un golpe agudo que cortó el silencio de la noche. El sonido fue como un trueno en la casa tranquila. En el interior, estalló el movimiento. El hombre se despertó de golpe, con confusión y miedo cruzando su rostro. Las voces de los niños se elevaron en gritos de sobresalto. Michael gritó de nuevo, sus palabras claras y urgentes. ¡Fuego! ¡En la cocina! ¡Tienen que salir ahora! Los ojos del padre encontraron a Michael a través de la ventana rota. Por un momento, simplemente se miraron. Un hombre sin hogar con una manta andrajosa y un propietario desconcertado, confrontado de repente con un peligro mortal. ¡Muévanse!, gritó Michael. ¡Salgan de la casa ahora! Algo en su voz, tal vez la urgencia cruda, tal vez el conocimiento claro del peligro inmediato, rompió el shock del padre. Agarró el brazo de su esposa, gritando a los niños para que despertaran y bajaran las escaleras inmediatamente. En cuestión de momentos, la familia se movió. Salieron corriendo por la puerta principal, agarrándose unos a otros, sus rostros pálidos de shock y miedo. El frío los golpeó como un muro, pero Michael sabía que el viento helado era mucho mejor que las llamas que podrían haberlos consumido. Mientras las sirenas comenzaban a aullar a lo lejos, Michael se mantuvo listo para ayudar, para guiar, para asegurar su seguridad. Pero su instinto de supervivencia ya le susurraba su advertencia familiar. No te acerques demasiado, no dejes que te vean demasiado. Los camiones de bomberos llegaron rápidamente, sus luces brillantes cortando la noche llena de nieve. Los bomberos se movieron con eficiencia práctica, desenrollando mangueras y atacando el incendio de la cocina que Michael había descubierto. La familia se apiñó en la acera, envuelta en mantas y shock, su aliento creando pequeñas nubes en el aire helado. Michael sabía lo que venía después. Ya había estado en situaciones similares antes. Momentos de conexión intensa seguidos de una separación inevitable. Le harían preguntas, tal vez incluso lo alabarían, pero los elogios lo hacían sentir incómodo. El reconocimiento era peligroso para alguien que había aprendido a sobrevivir, permaneciendo invisible. Mientras los bomberos trabajaban y la familia hablaba en voz baja y temblorosa, Michael comenzó a retroceder lentamente. Su movimiento era cuidadoso, deliberado. Un pequeño paso, luego otro. La oscuridad y la nieve que caía pronto lo abrazarían, permitiéndole desaparecer. El padre fue el primero en notarlo. ¡Espera!, gritó, pero su voz fue tragada por el sonido de las llamas crepitantes y las radios de emergencia. Michael continuó su retirada silenciosa. Cuando el fuego fue completamente extinguido, Michael ya se había ido. La calle se veía exactamente igual que antes, blanca, silenciosa, vacía, salvo por los vehículos de emergencia y la familia Shock.
La mañana llegó con un sol brillante reflejándose en la nieve. La familia, aún procesando los acontecimientos de la noche, comenzó su búsqueda. Recorrieron las calles del vecindario, preguntando a la gente si habían visto al hombre que les había salvado la vida. ¿Alto? ¿Llevando una manta andrajosa? ¿Parecía que vivía en la calle?, preguntaban. La mayoría movía la cabeza. Los sin hogar a menudo se difuminaban en el fondo de la vida urbana, notados solo cuando era absolutamente necesario. Pasaron las horas. Su búsqueda parecía infructuosa hasta que llegaron a la plaza del pueblo. Y allí estaba él, Michael, sentado en un banco de madera, su familiar manta apretada alrededor de sus hombros. Parecía pequeño, vulnerable, pero había una dignidad tranquila en su postura. El padre se acercó lentamente, sin saber por dónde empezar. Michael lo miró, sus ojos encontrando los del hombre con una mezcla de cautela y aceptación suave. «¿Por qué te fuiste?», preguntó el padre. «Nos salvaste la vida. Ni siquiera pudimos darte las gracias apropiadamente». La respuesta de Michael fue suave, casi un susurro. «No creí que me querrían cerca», dijo, como si eso lo explicara todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Una declaración simple que cargaba el peso de años de ser ignorado, de ser considerado menos que humano. El padre sintió una repentina y abrumadora oleada de emociones. Gratitud, vergüenza, compasión. Su esposa, que había estado de pie cerca, dio un paso al frente. Lágrimas llenaban sus ojos. «Le debemos todo», dijo. «Por favor, déjenos ayudarle». En ese momento algo cambió. El hombre invisible se hizo visible. La línea entre extraño y salvador se difuminó. Y se formó una conexión que cambiaría la vida de todos para siempre. Los días siguientes a su primer encuentro fueron un torbellino de inesperada bondad. Michael, que se había acostumbrado a ser invisible, se encontró rodeado de un calor que casi había olvidado que existía. La familia, David y Elena, con sus hijos Jake y Sophie, abrieron su hogar y sus corazones de una manera que parecía imposible solo días antes. Al principio, Michael era reticente. Años de vida en la calle le habían enseñado a esperar rechazo, a mantener la guardia alta. Cada oferta de ayuda venía con un precio invisible, o así lo había aprendido. Pero esta familia era diferente. No lo trataban como un caso de caridad o un problema que resolver. Lo veían como una persona, el hombre que les había salvado la vida. David le ayudó a conseguir su primer trabajo en años. No era nada glamoroso, un puesto como trabajador de mantenimiento en un centro comunitario local. Pero para Michael, era más que un simple trabajo. Era una oportunidad de reconstruirse, de sentirse útil de nuevo. Elena le ayudó a conseguir ropa nueva, asegurándose de que tuviera ropa de trabajo adecuada y equipo de abrigo para el invierno. Los niños eran curiosos y amables. Jake, de 12 años, a menudo se sentaba con Michael y escuchaba sus historias. Estos pequeños actos de aceptación significaban más para Michael que cualquier gran gesto. Poco a poco, Michael comenzó a sanar. El trauma de perder su vida anterior, un trabajo como obrero de la construcción, un pequeño apartamento, conexiones familiares que gradualmente habían desaparecido. Comenzó a sentirse menos doloroso. Aprendió a confiar de nuevo, a creer que la bondad podía ser genuina. Los años pasaron. Michael se convirtió en más que el hombre que salvó a la familia aquella noche. Se convirtió en parte de sus vidas, su familia extendida. Michael, una vez invisible para el mundo, había encontrado su lugar, no a través de la riqueza o el estatus, sino mediante un único acto de coraje en la noche más fría del año. Si les gustó esta historia, por favor no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima, adiós.